todos. Hoy tenemos una presentación de un trabajo final a cargo de Matías Seriani, bajo la dirección de la doctora Mercedes Gómez, y el tribunal está compuesto por los doctores Leiva, Whiteman y Balotto suplente. Muchas gracias a todos los que se han quedado esperando casi 50 minutos. Si tienen preguntas, usen la manito y lo vamos organizando. Bueno, adelante Matías, gracias. Bueno, empiezo. Bueno, buenos días, disculpen las demoras y sean bienvenidos a la defensa de mi trabajo de licenciatura, en la que vamos a estar describiendo el trabajo que realizamos en el campo de exoplanetas referido a estrellas binarias. Este trabajo está dirigido por la doctora Mercedes Gómez y evaluado además por el resto del tribunal, como mencionó Marcelo, el doctor Leiva, Weidman y Balotto. En esta presentación yo voy a dar un pantallazo global del trabajo que realizamos, que a grandes rasgos podría dividirse en dos secciones. La primera, en la que analizamos distribuciones de parámetros de planetas, estrellas y binarias. Y luego, para la segunda parte del trabajo, decidimos prestar atención a un cuarto actor observable en estos sistemas, que son los discos de escombros, vinculados con los planetas a través del disco protoplanetario. Ahora, la primera parte de mi trabajo ya fue descrita en mis últimos seminarios, pero aún así, en pos de dar una defensa completa y cohesiva para quienes sintonizan por primera vez, voy a revisar algunos aspectos del mismo, procurando ser breve y conciso en piedad de quienes ya lo escucharon. Entonces, bueno, en primer lugar, y para dar cierto contexto, el campo de los exoplanetas es relativamente joven en el espectro de la astronomía, con el primer exoplaneta datando a 1992, detectado por Wolfson y Frail alrededor de un púlsar, y en 1995 el primer exoplaneta en una estrella de secuencia principal, una estrella de tipo solar, por Mayor y Cueros, en un trabajo pionero que asentó métodos de detecciones que se siguen utilizando hasta el día de la fecha, y que en 2019 les valió un premio Nobel. En estos 25 años de trabajo se han desarrollado numerosos métodos de detección planetaria, pero hay dos de ellos que reinan como los más prolíficos. Son el método de velocidad radial y el método de tránsitos planetarios. El primero consta de que en un sistema de estrella más planeta, la estrella no está quieta, sino que ambos cuerpos orbitan alrededor del centro de masa. Y nosotros podemos medir la componente radial del movimiento estelar al medir el corrimiento de las líneas espectrales al rojo o al azul, según la ley de Doppler. Y de allí nosotros podemos estimar los parámetros planetarios que inducen ese movimiento estelar. El segundo método es el de tránsitos planetarios, que consta en medir las caídas de flujo provocadas por el planeta, y reina como el método que más detecciones ha acumulado. Entonces, de la mano de estas herramientas, el ritmo de detecciones por año ha ido acelerado. En este gráfico podemos ver la cantidad de planetas conocidos por año, para lo cual contamos con una gran contribución del telescopio espacial Kepler, que fue la misión más fructífera hasta el día de la fecha en este campo, y observaba solamente en tránsitos planetarios. Y a dicha misión se le atribuyen más de la mitad de los exoplanetas conocidos hoy en día. Pero bueno, hoy en día conocemos más de 4.000 exoplanetas, de los cuales 207 corresponden a sistemas estelares binarios. Y si bien este es un número considerable, tenemos evidencia para creer de que el número real sea considerablemente mayor a lo que las observaciones actuales indican. Es que estudios muestran que cerca de la mitad de los sistemas estelares con al menos una componente de tipo solar son múltiples, principalmente binarios. 44% según Ragan y colaboradores, lo cual podría implicar que al menos cerca de la mitad de los exoplanetas podrían estar albergados en tales sistemas, ya que otros estudios estiman que en la Vía Láctea debe haber al menos un planeta por estrella. Por otro lado, estos sistemas presentan arquitecturas únicas que podrían corresponderse a parámetros planetarios distintos, dignos de un estudio dedicado. Los límites de estabilidad de un sistema planetario. Aún así, las observaciones de esta subpoblación han sido históricamente escasas, y no es hasta los últimos años que tenemos el lujo de poder trabajar con cientos de datos para derivar algunos resultados iniciales. Por esta razón, con Mercedes nos propusimos utilizar la información más actualizada posible para realizar un análisis comparativo entre sistemas binarios con planetas y sistemas simples, o estrellas individuales,
y al mismo tiempo comparando los distintos tipos de sistemas binarios con planeta entre sí. Antes de proceder, es prudente describir las distintas arquitecturas que vamos a estar encontrando y la nomenclatura que les damos. En particular, dado un sistema binario y un planeta, este planeta puede estar en una de dos configuraciones: circunestelar, si orbita una de las estrellas, o circunbinario, que vamos a llamar S o P según la denominación de Dvorak. Ahora, notemos que entre las estrellas del sistema S existe una jerarquía dada entre las estrellas, dada por aquella alrededor de la cual orbita el planeta, que vamos a denominar SA, y aquella que no, que denominamos SB. Pero además de comparar los distintos sistemas binarios entre sí, vamos a estar comparándolos con los sistemas simples, o uniestelares, que vamos a denominar con la letra U. De esta forma vamos a estar hablando de planetas S, o sistemas P, o estrellas U, etc. Entonces, para llevar a cabo nuestro análisis, lo que utilizamos fue la base de datos del Open Exoplanet Catalog, y para procurar utilizar la información más actualizada posible, agregamos 24 planetas que no habían sido incluidos en dicho catálogo. Nuestro objetivo es explorar correlaciones, contrastar pares de parámetros, buscar estructuras y analizar las distribuciones de dichos parámetros. Entonces, comenzamos buscando qué tipo de información podíamos obtener de dicho catálogo y resumimos la información en 3 columnas: parámetros planetarios, estelares y binarios. Recordamos que no todos los sistemas poseen todos estos parámetros determinados simultáneamente. Entonces nuestro plan fue el siguiente. En vez de seleccionar pares específicos de parámetros para contrastar, como podría ser masa planetaria versus metalicidad estelar, por ejemplo, dejaríamos nuestro criterio de selección de lado y optamos por agotar todas las combinaciones posibles y realizar una exploración exhaustiva con respecto a todo lo que nos puede devolver el catálogo en términos de correlaciones entre dos parámetros. Y de esta forma tenemos 91 gráficos divididos en 6 categorías, según qué tipo de parámetros contrastamos. Por ejemplo, estos son los gráficos P, donde contrastamos dos parámetros planetarios. No se preocupen si no llegan a ver bien los ejes o no entienden a qué corresponden los colores de los puntos. Todavía no los estamos analizando, solamente quiero darles una idea del volumen de gráficos. Recordemos que así tenemos 6 categorías como estas. Por ejemplo, son los SP, donde contrastamos parámetros estelares y planetarios. Entonces, ya escritas las herramientas, pasamos a los resultados. De esta forma notamos que vienen por 2 lados. En primer lugar, exploramos estructuras interesantes. Luego nos llevaron a realizar comparación entre las distribuciones de los distintos grupos de puntos, utilizando otras herramientas. En esta presentación solo vamos a mostrar algunas de las estructuras que encontramos y que analizamos. Como lo es este gráfico P de masa planetaria versus radio planetario. 2 parámetros que parecen estar fuertemente correlacionados. En este gráfico, cada punto distinto corresponde a un planeta distinto. Los puntos amarillos son planetas S, los rojos P y los grises U. Ahora, si bien el eje de las masas está en unidades de masa de Júpiter, en el eje superior tenemos las denominaciones de cada dominio, empezando por los planetas de tipo terrestre, pasando por las supertierras o mini Neptunos, luego Neptunos, luego Saturnos, y por último los planetas de tipo Júpiter. Además de la evidente correlación que presentan estos parámetros, que ya está bastante estudiada, algo nuevo que notamos fue una tendencia de que los puntos amarillos caigan sobre los grises. Es decir, notamos indicios de una semejanza entre los planetas S y U, cosa que no ocurre con los puntos rojos, o planetas P. Esta semejanza se repite en otros gráficos, como es este gráfico de masa versus semieje, donde tanto los puntos grises como los amarillos parecen acumularse en 3 núcleos distintos, entre dichos núcleos se encuentra, por ejemplo, aquel referido a los Júpiters calientes, o hot Júpiters, que son planetas muy masivos y muy cercanos a su estrella. De hecho, el hecho de que su semieje sea tan bajo implica que son más probables para ser observados por tránsitos planetarios. Y es una de las razones, entre otras, por las cuales hay una alta densidad de puntos
en esta región. Pero como mencionamos, en este gráfico volvimos a encontrar una tendencia de que los puntos amarillos caigan sobre los grises. Y esta relación, de ser cierta, podría tener implicancia para los modelos de formación estelar y planetaria, tanto para sistemas simples como para binarios. Por lo tanto, esto nos lleva a la segunda parte de los resultados, donde decidimos analizar o comparar estas distribuciones entre los distintos grupos de puntos. Para ello lo que utilizamos es el test KS. Es decir, en pocas palabras, para un dado gráfico, aplicamos el test KS entre las distintas distribuciones de puntos, una vez para cada eje. Y según el p-value, evaluamos dicha similitud. Para esta presentación, de todos modos, vamos a omitir los valores numéricos y vamos a, por cuestiones de brevedad, pasar directamente a los resultados. Veamos algunos de los gráficos que analizamos. Bueno, en primer lugar, tenemos estos gráficos PP, de radio versus semieje, y de masa versus radio planetario. Y a partir del test KS, en ambos gráficos notamos estas semejanzas entre los puntos amarillos y grises, es decir, entre los planetas S y U. En cuanto a los puntos rojos, o planetas P, no aplicamos el TKS porque consideramos de que la muestra es pobre. Pero notamos indicios de una diferencia incipiente al notar que los pocos puntos que hay parecen ubicarse en regiones de baja densidad de puntos grises o donde ni siquiera hay puntos amarillos. Tal diferencia vuelve a repetirse en los histogramas marginales, en donde las medianas, graficadas como barras brillantes, parecen caer justo en los mínimos de las demás distribuciones, en ambos gráficos. En resumen, notamos una semejanza entre planetas S y U y notamos indicios de una diferencia incipiente entre planetas P y el resto. Por otro lado, pasamos a analizar estrellas, en donde utilizamos estos gráficos de radio versus temperatura estelar y edad versus metalicidad. En 3 de estos 4 parámetros volvimos a notar semejanzas entre los puntos amarillos y grises. Notamos que los puntos amarillos en este caso corresponden a la componente SA del sistema S, es decir, la estrella alrededor de la cual orbita el planeta. Sí notamos una ligera discrepancia en la distribución de temperaturas. Este es uno de los puntos sobre los cuales profundizamos en el manuscrito de mi trabajo, presentando evidencia que no nos permite descartar una semejanza entre ambas componentes. Por lo tanto, no concluimos una semejanza fehaciente, pero presentamos indicios de una semejanza incipiente entre ambos tipos de estrellas. Luego, en lo que respecta a los parámetros orbitales de las binarias, estudiamos el gráfico de semieje versus excentricidad. Notemos que en este caso cada punto corresponde a una órbita binaria, amarillo para S y rojo para P. Y como podemos ver en el espacio de parámetro, conforman acumulaciones distinguiblemente separadas. Y habla una diferencia importante entre ambos sistemas. Habla una diferencia importante entre ambos sistemas. Entre los S, que son sistemas grandes y con excentricidades altas, y los P, que son sistemas compactos con una distribución casi uniforme de excentricidades. Estos resultados o estas tendencias para planetas, estrellas y binarias se vuelven a reproducir en los gráficos de parámetros mixtos, como por ejemplo son este gráfico BP de semieje de la binaria versus semieje planetario y este gráfico SP de masa estelar versus masa planetaria. En ambos volvemos a notar semejanzas entre los sistemas S y U y diferencias entre los sistemas P y el resto. Bueno, hasta este punto del trabajo, en nuestro estudio hemos prestado atención a estrellas y planetas. Pero existe otro actor relevante en estos sistemas, como mencionamos al comienzo, lo cual nos lleva a la segunda parte del trabajo, referida a discos de escombros en estrellas binarias con planetas. Particularmente útiles porque nos permiten estudiar los resultados de la formación planetaria en sistemas o en estrellas adultas. Para introducir estos objetos de forma didáctica, vamos a mencionar de dónde vienen. Es que la formación planetaria ocurre alrededor de estrellas jóvenes, en discos ricos en gas y polvo, dos componentes que son útiles para formar planetas de todo tipo, hasta tamaños de Júpiter. De aquí el nombre de discos protoplanetarios. De todos modos, este proceso debe ocurrir rápidamente porque el gas se disipa en unos pocos millones de años. Eventualmente, incluso el polvo será removido del disco.
ya sea por vientos estelares, fuerza de radiación o acreción a objetos mayores. Pero si el disco ha logrado formar planetesimales, es posible que ocurran colisiones que produzcan una segunda generación de polvo. Estos discos, que proceden a los protoplanetarios hasta edades maduras de la estrella, y que además son ricos en polvo y pobres en gas, son los famosos discos de escombros. Los discos de escombros son estructuras análogas al cinturón de Kuiper del sistema solar. Como mencionamos, son particularmente útiles para el estudio de formación planetaria. ¿Por qué? Estudiar formación planetaria a partir de las observaciones de exoplanetas presenta un desafío particularmente complicado al día de la fecha. Y es que la mayoría de los sistemas cercanos, para los cuales disponemos de mayor sensibilidad, son estrellas maduras, es decir, estrellas de secuencia principal, en donde los indicios de formación planetaria ya han sido reemplazados hace mucho tiempo por procesos propios de estrellas adultas. Por lo tanto, para estudiar formación planetaria debemos hacerlo de forma indirecta. Se cree que la formación de planetesimales es una consecuencia natural de la formación avanzada de un sistema planetario. Por lo tanto, los discos de escombros, que poseen planetesimales porque poseen polvo, reflejan la época de formación planetaria. Y esta es una ventaja intrínseca de los mismos. Otra ventaja intrínseca de estos discos es que, como mencionamos, están repletos de polvo. Este es uno de los puntos sobre los cuales vamos a ahondar brevemente. Y es que, si bien los discos de escombros pueden ser considerados descendientes de los protoplanetarios, no son solo remanentes residuales del mismo, sino que sabemos que si observamos un disco de escombro en una estrella adulta, este disco tiene que estar siendo constantemente reabastecido de nuevo polvo para ser observado en tales sistemas. ¿Por qué? Fuerza de radiación, vientos estelares y fuerza de Poynting-Robertson actúan continuamente para remover los pequeños granos de polvo. Por las dudas, la fuerza de Poynting-Robertson es una fuerza disipativa debido a que la presión de radiación contrarresta el movimiento orbital de los granos de polvo, causando que disminuyan su velocidad y caigan lentamente en espiral hacia su estrella. Por lo tanto, si observamos un disco de escombro en una estrella adulta, significa que en ese sistema se está generando polvo constantemente. Esto lo hace a partir de procesos colisionales, típicamente referidos como cascada colisional, proceso por el cual planetesimales de hasta tamaños planetarios son gradualmente molidos hasta granos de tamaños submicrométricos. Estas colisiones encienden la cascada al producir numerosos objetos más pequeños que luego colisionan entre sí y generan más objetos aún más pequeños. Y este proceso se repite hasta que los objetos pequeños son los predominantes, incluso cuando la mayor parte de la masa sigue retenida en los objetos mayores. ¿Se va escuchando hasta acá? ¿Se escucha bien? Por las dudas. Quiero saber si perdí hace 15 minutos. Sí, Matías, se escucha bien. Buenísimo, por las dudas. Bueno. Lo bueno del polvo y la abundancia en estos discos es que provee una vía factible para observar los discos de escombros. ¿Por qué? Al cubrir parcialmente a la estrella, el polvo dispersa la luz estelar y además se calienta y emite térmicamente. Ambos efectos generan excesos fotométricos infrarrojos que nosotros podemos detectar si medimos el flujo fotométrico del sistema. Y ante la escasez de imágenes directas de discos, dependemos de estos excesos para intuir la presencia de discos de escombros. Para analizar tales excesos, lo que se utilizan son las distribuciones espectrales de energía, o SEDS por sus siglas en inglés. Básicamente equivalen a diagramas de longitud de onda versus flujo o densidad de flujo. En el sistema que vemos en pantalla, por ejemplo, así como en cualquier otra SED de un disco de escombros, lo que vamos a ver son tanto las contribuciones de la estrella como la del disco. Y es que ambas componentes pueden ser aproximadas como cuerpos negros, incluso el disco. Notemos que este último se manifiesta en regiones donde el flujo estelar cae muy marcadamente. Los discos de escombros suelen brillar en regiones donde las estrellas son casi invisibles, es decir, en las decenas y centenas de micrones. De hecho, la región específica en la que brilla el disco
nos habla de su ubicación con respecto a la estrella, como podemos ver en este esquema ilustrativo, que corresponde a una estrella de tipo solar. Es decir, la temperatura del polvo nos habla de su proximidad con respecto a la estrella. El polvo más cercano y caliente emitirá longitudes de ondas más cortas que el polvo más lejano y frío, que como podemos ver, emite en las decenas de micrómetros. De hecho, entonces, si podemos medir la temperatura del polvo y si conocemos la luminosidad estelar, podemos calcular el semieje del disco de escombros. Incluso si tomamos algunas suposiciones sobre la forma del disco, podemos indagar en las propiedades físicas del mismo, tales como la masa o el radio. Pero tales análisis más rigurosos requieren de mediciones de excesos en numerosas longitudes de onda, lo cual no suele ser el caso. Por lo tanto, en este trabajo nos restringimos meramente a presentar una lista de sistemas candidatos a tener discos a partir de excesos en una o más longitudes de onda. Tales candidatos podrían ser subsecuentemente confirmados como discos, como ha ocurrido en numerosos casos, como por ejemplo es el caso de Epsilon Eridani, cuyo exceso fue detectado en 1986 y 12 años más tarde se tomó la primera imagen de un disco en dicho sistema. Por supuesto que tomar una imagen directa no es la única forma de confirmar un disco. Otra forma de confirmar discos de escombros es tomando mediciones fotométricas, de los excesos en numerosas longitudes de onda. Por ejemplo, esta es una set más reciente de Epsilon Eridani. Como podemos ver, han medido más excesos, tal que parecen incluso describir la contribución del disco más claramente. De la mano de estos métodos de detección de disco, diversos autores entonces han estimado la frecuencia de discos de escombros en sistemas estelares entre un 17 y 20%. Esto es sin tener en cuenta la naturaleza del sistema, es decir, sin discernir por multiplicidad estelar o si el sistema posee planetas o no. Si nosotros queremos indagar en la diferencia específica de las proporciones entre sistemas simples y binarios, dicha cifra ha pasado por distintas revisiones que valen la pena mencionar. Cabe recalcar que ninguno de estos trabajos discierne entre binarias con o sin planetas. Teniendo eso en cuenta, Trilling y colaboradores estiman una frecuencia de discos en sistemas binarios de un 39%, significativamente mayor que aquella determinada para estrellas individuales o sistemas simples, que varía entre un 15 y 25% según estos autores, y según tipo espectral de las estrellas. Otros trabajos, tales como los de Rodríguez y Shelverton, estiman una frecuencia de discos en binarias de 11 y 9%, considerablemente inferior o menor a aquella que estos autores estiman para las estrellas individuales, que es alrededor del 20%. A lo que estos autores argumentan que la presencia de una compañera estelar fracciona el disco a través de interacciones dinámicas, básicamente acelerando su dispersión. Mencionamos que un disco de escombro puede poseer configuraciones análogas a las planetarias, es decir, puede estar en configuración circunestelar o circunbinaria. Ahora, Trilling y colaboradores, asumiendo discos circunestelares, encuentran discos de escombros solamente en binarias compactas, con separaciones menores a 3 unidades astronómicas, y en binarias separadas, con separaciones mayores a 50 unidades astronómicas. Y para estos tipos de binarias estiman frecuencias de 60 y 45% respectivamente. Estos resultados ofrecen dos conclusiones inmediatas. La primera es que las binarias compactas son una configuración altamente eficaz para producir discos, más aún incluso que las binarias separadas. Y la segunda es que existe un déficit importante de binarias intermedias, de discos, en binarias intermedias, con separaciones entre 3 y 50 unidades astronómicas. Este déficit es uno de los resultados más corroborados. Ello mismo ha sido estudiado tanto por Trilling como por Thureau y Shelverton. Y podría deberse, o probablemente se deba, a binarias con separaciones comparables a los tamaños típicos de discos. Este resultado podría resultar desesperanzador en lo que respecta a formación planetaria en sistemas binarios, debido a que Duquesnoy y Mayer estiman que la separación más común entre estrellas dobles es de 30 unidades astronómicas. Cae en ese mismo rango, lo cual implica que un número importante de binarias podrían ser incapaces de formar planetas con semiejes comparables a los gigantes gaseosos del sistema solar.
Entonces, como mencionamos, los discos de escombros son relevantes para el estudio de la formación planetaria, debido a que tanto ellos como los planetas comparten un vínculo en el disco protoplanetario. Y si bien existen trabajos que vinculen sistemas binarios con discos, tales como los que acabamos de mencionar, aún no existe uno específico sobre aquellos sistemas con planetas, aquellas binarias con planetas, lo cual consideramos que es indispensable para esclarecer el vínculo entre ambas componentes. Por ello, nuestro objetivo es determinar y analizar la frecuencia de discos de escombros en sistemas binarios con planetas, discerniendo entre los sistemas S y P y comparándola con la frecuencia de discos en binarias de campo, por lo general sin planetas conocidos. Nuestro propósito es cuantificar la correlación planeta-disco, es decir, indagar la presencia simultánea tanto de planetas como discos, lo cual podría arrojar luz sobre el proceso de formación planetaria en sistemas estelares múltiples. Lo cual nos lleva a la metodología adoptada. La forma en la que abordamos esta parte del trabajo fue la siguiente. Nosotros partimos de una lista de sistemas binarios con planetas, tomadas del catálogo que describimos en la primera parte del trabajo. Esta lista está compuesta por 150 sistemas, 119 de los cuales son de tipo S y 31 de tipo P. Nuestro plan fue construir la sed de cada sistema e identificar excesos que indiquen la presencia de discos de escombros. Aún así, no fue posible construir una sed bien definida con suficientes flujos como para permitir su estudio a 13 de estos 150 sistemas. Por lo tanto, la muestra final está constituida por 137. Ahora, como mencionamos, lo que nosotros buscamos es construir la sed de cada uno de estos sistemas. Y para ello acudimos a la base de datos del VISIER, una librería online de catálogos astronómicos, entre cuyas herramientas se encuentra el Photometry Viewer, que ofrece mediciones de flujos en todo el espectro electromagnético. En pocas palabras, yo le doy las coordenadas de mi objeto, defino un radio de apertura y me devuelve todos los flujos que caen dentro de esa sección. Y de esta forma yo puedo construir la sed de mis sistemas. En este proceso existe una sutil cuestión que voy a mencionar, que es que si bien a nosotros solo nos interesan los flujos correspondientes a nuestro objeto de interés, debido a que tomamos todos los que caen en un radio de apertura, en una sección, es posible que encontremos contaminaciones provenientes de otras fuentes dentro del radio de apertura, como se puede ver en esta sed. Por lo tanto, lo que debemos hacer es reducir suficientemente el radio de apertura como para eliminar dichas contaminaciones, pero ahí hay un tira y afloja porque debemos mantenerlo suficientemente grande para no perder flujos propios de nuestro objeto de interés y así poder inspeccionar visualmente las imágenes en cada longitud de onda. De esta forma podemos construir las seds de todos nuestros sistemas. Y luego, una vez que teníamos estos gráficos, procedimos a corregir los sistemas por el efecto de enrojecimiento interestelar. Recordemos que este es un efecto que ocurre debido a la presencia de polvo interestelar entre nosotros y el objeto de interés, por lo cual afectará principalmente a sistemas lejanos. Además, depende marcadamente de la longitud de onda, dispersando principalmente las longitudes de onda cortas. El efecto neto es un enrojecimiento de los flujos fotométricos observados. Por lo tanto, decidimos corregir los flujos entre 0.15 y 2.2 micrones, es decir, hasta la banda K del infrarrojo cercano, para aquellos sistemas que se encuentren más allá de 50 parsecs, efectivamente corrigiendo 63 sistemas en total. Y en pantalla podemos ver 3 sistemas para los cuales aplicamos esta corrección. Los puntos rojos son los originales y los flujos azules son los desenrojecidos. Finalmente, ya poseemos entonces 137 seds apropiadamente corregidas por desenrojecimiento, por enrojecimiento interestelar. Ahora, dado que nosotros buscamos detectar excesos fotométricos infrarrojos, necesitamos emplear una curva planckiana teórica que sirva como referencia de la contribución puramente estelar fotosférica. Debido a que estamos trabajando con sistemas binarios, lo que hacemos es tomar la temperatura efectiva de la componente temprana y adoptamos la curva de cuerpo negro correspondiente para modelar la contribución estelar. Surge la pregunta natural de por qué no utilizamos 2 planckianas, cada una correspondiente a una estrella
del sistema, a cada estrella del sistema. Bueno, esto es así por un par de razones. En primer lugar está la falta de datos, y es que desde nuestro catálogo, un poco menos de la mitad de las estrellas para las que al menos poseemos una temperatura, poseen además medida la temperatura de la segunda componente. Por otro lado, consideramos que esta aproximación es válida debido a que, revisando las sets de antemano, notamos que todos los excesos, es decir, todos los segundos picos, ocurren entre 10 y 100 micrones. Es decir, regiones correspondientes a temperaturas de entre 300 y 30 Kelvin, asociadas a la presencia de polvo frío. En comparación, la mayoría de nuestras compañeras subsolares en la muestra tienen temperaturas entre 3000 y 4000 Kelvin, por lo general acompañando una estrella de 5000 o 6000 Kelvin. Además, el área emisora de estas componentes es muy chica para generar los saltos en flujo que observamos, en comparación con la extensa área emisora de un disco de escombros, cuyo tamaño puede ir entre las decenas y miles de unidades astronómicas. Además, no obviamos completamente la presencia de la otra compañera, sino que la forma en la que abordamos esta parte del procedimiento es la siguiente. Nosotros partimos de la temperatura y la curva de cuerpo negro de la componente más caliente, y luego modificamos ligeramente la temperatura de la curva planckiana para aproximar los flujos entre 0.5 y 1 micrón, región que típicamente abarcan los picos de nuestras planckianas. Este ligero ajuste comprende la contribución de la segunda componente. En pantalla podemos ver un ejemplo de este procedimiento aplicado al sistema Kepler 410, donde podemos ver que los flujos fotométricos son perfectamente aproximados por la curva de Planck. Aún así, uno de nuestros trabajos a futuros consiste en hacer un modelado riguroso de estos sistemas utilizando las planckianas de ambas estrellas. Por ahora, consideramos que este criterio es válido para presentar una lista de candidatos a tener discos para ser subsecuentemente confirmados a partir de otros métodos. En este caso podemos ver 3 ejemplos de este procedimiento y de la curva de Planck adoptada para 3 de nuestros sistemas en la muestra. Recordemos que como esto tenemos otros 134. Aquí podemos ver muy rápidamente. Tengamos en cuenta que estos que estoy mostrando yo en pantalla constituyen un poco menos de la mitad de los sistemas con los que trabajamos. Entonces, analizando las sets construidas con la curva de Planck adoptada, dividimos o clasificamos nuestros sistemas en 3 tipos. Con excesos, o CE, para aquellos en los cuales detectamos excesos, sin excesos, o SE, para aquellos que no poseen excesos, y potenciales excesos, o PE, para aquellos sistemas en los que encontramos flujos ligeramente encima de la curva planckiana, pero no lo suficiente para concluir que corresponde a un exceso. En el caso de las figuras en pantalla, la primera es una PE y tiene flujos marginalmente encima de la curva planckiana. La segunda posee un exceso más marcado y la tercera no posee excesos. Ahora, para los casos tales como el de Kepler 413, con flujos tan marcados, si bien el flujo tiene un monto como el que se ve en pantalla, el estatus de su disco recordamos que es solo el de candidato. Y es que los flujos en longitudes de onda más largas tienden a ser más inciertos, a pesar de que las barras de error del flujo sean más pequeñas que el símbolo empleado en el gráfico. Entonces, para los casos tales como el de Kepler 413, repetimos que solo los consideramos como candidatos a tener discos, para ser subsecuentemente confirmados a partir de imágenes coronográficas o mediciones de excesos en más longitudes de onda. Teniendo esto en cuenta, los resultados que encontramos son los siguientes. Estos serían los números crudos de nuestro análisis. Y ya en la primera fila podemos ver inmediatamente que los sistemas con excesos, la cantidad de sistemas con excesos es comparable a aquella sin excesos. En la segunda fila vemos que para los sistemas S predominan aquellos sin excesos, mientras que para los sistemas P ocurre el caso contrario. Para darle una interpretación
distinta a estos resultados los comparamos con la literatura. Es que volvemos a recordar que debido a que los excesos corresponden a candidatos, nuestras cifras significan límites superiores. Pero sin embargo, los resultados que encontramos son interesantes. Si nosotros tenemos en cuenta solamente los sistemas CE y SE, para los cuales, cuyos excesos o falta de son más confiables, encontramos una frecuencia de discos en binarias con planetas de un 49%, significativamente mayor a aquella encontrada en la literatura. Dependiendo de si consideramos a los sistemas PE como excesos o no, dicha cifra podría variar a un 52 o un 45%, siendo incluso en el peor de los casos una cifra mayor que aquella determinada por Trilling. En este sentido, la multiplicidad estelar no solo parecería no inhibir la presencia de discos, sino que además la presencia de un planeta parecería potenciarlo. Si indagamos más minuciosamente por tipo de binarias, y recordamos que estamos teniendo en cuenta los sistemas CE y SE, encontramos que de los sistemas S, aquellos con disco conforman un 43%, mientras que en los sistemas P predominan con un 77%. Esto, además de hablar de una diferencia importante entre ambos sistemas, nos intuye fuertemente que la evolución de discos en ambos sistemas debe ser ampliamente distinta. Ahora, otro resultado que notamos es este vínculo o esta semejanza entre la predominancia o alta frecuencia de discos en sistemas P con la alta frecuencia de discos determinada por Trilling para binarias compactas. Y es que recordamos que todas las binarias compactas con planetas conocidos son además P. Al mismo tiempo notamos esta semejanza entre la frecuencia de sistemas S de 43% con la frecuencia de binarias separadas estimada por Trilling y además con la frecuencia de discos, de binarias con discos sin tener en cuenta la separación que Trilling estimó en un 39%. Esto concluye los resultados importantes de nuestro capítulo referido a discos. Antes de pasar a las conclusiones generales de nuestro trabajo, quiero hacer una breve revisión sobre la estructura general del mismo. Y es que, desde el primer momento, el concepto general de nuestro trabajo era utilizar la información más actual posible para describir o realizar un primer análisis de los sistemas binarios con exoplanetas. Para esto prestamos atención a tres actores importantes que se encuentran en dichos sistemas, que son los planetas, las estrellas y las binarias. Luego, para la segunda parte del trabajo, decidimos prestar atención a un cuarto actor que también está presente en estos sistemas, que son los discos de escombros. Relevantes debido a que, al proceder a los discos protoplanetarios, comparten ese vínculo con los planetas y nos permiten estudiar los resultados de formación planetaria en estrellas adultas. Ahora sí, entonces, repasamos las conclusiones generales del trabajo. En la primera parte, estudiando las distribuciones de parámetros en los diagramas de puntos, notamos una semejanza estadística entre los sistemas S y U, tanto para planetas como para estrellas. Notemos que cuando decimos estrellas S, nos estamos refiriendo a la componente SA. Este no es un resultado trivial y podría implicar que los distintos entornos astrofísicos que distinguen a los sistemas simples de los binarios circunestelares podrían ser indistintos para los procesos de formación estelar y planetaria, lo cual podría condicionar los modelos. Otro resultado menos riguroso que encontramos debido a que la muestra es pobre fueron indicios de diferencias entre los sistemas P y el resto. Esperamos que las observaciones de esta población suban en los próximos años para poder realizar un análisis robusto. Y además, en lo que respecta a parámetros orbitales de las binarias, analizamos el gráfico de semieje versus excentricidad, en donde encontramos que tanto los sistemas S como P conforman acumulaciones visiblemente separadas en el espacio de parámetros, lo cual, además de hablar de una diferencia importante entre la naturaleza de los sistemas, podría permitir predecir una órbita planetaria en un sistema binario al cual aún no se le ha detectado un planeta, únicamente a partir de los parámetros orbitales de las estrellas. Luego, en la segunda parte del trabajo, estudiamos distribuciones espectrales en los sistemas binarios con exoplanetas, distribuciones espectrales de energía en estos sistemas, para identificar excesos que intuyan la presencia de discos.
Lo que encontramos fue una lista de sistemas candidatos a tener discos, de la cual podemos sacar un límite superior para la frecuencia de discos en binarias con exoplanetas. De ser estos indicios confirmados, al compararlas con las binarias de campo, por lo general sin planetas conocidos, aquellas que se encuentran en la literatura, notamos que la presencia de un planeta parecería potenciar la frecuencia de discos de escombros en estos sistemas. Y por último, notamos una diferencia entre la frecuencia de discos entre los sistemas S y P. Los sistemas P parecen ser los sistemas más propensos para producir discos, más que los S. Y este resultado podría tener fuertes implicancias en, al menos, la frecuencia de planetas en tales sistemas, a pesar de que las observaciones actuales digan lo contrario, probablemente debido a sesgos de observación. Bueno, como mencionamos recientemente, el concepto general de nuestro trabajo fue estudiar los sistemas binarios con planetas. Y es que en los últimos años hemos aprendido de que las estrellas dobles no son una excepción en la Vía Láctea. Por lo tanto, puede que la idea de un planeta con dos soles no quede relegado a ser un caso periférico, sino que puede ser un caso típico y frecuente a nuestro alrededor. Y si bien los aportes que ofrecemos o el trabajo que realizamos fue abordado desde distintas aristas, los aportes que ofrecemos son siempre al servicio de una pregunta subyacente fundamental, y es si existen tierras en ambientes más extraños que el sistema solar. Esa fue la semilla que germinó el trabajo, y si bien no atacamos la pregunta directamente, es hacia donde esperamos que puedan aportar los frutos de nuestra investigación. Pero además de ser un trabajo de investigación, es un trabajo de licenciatura. Y como tal, no puedo dejar de recalcar las instancias de aprendizaje que se esperan que sean más trascendentes que los resultados. Los desafíos, las herramientas y los conocimientos adquiridos. Desde la abrumadora literatura hasta abusar de Python, acudir a la estadística, trabajar con observaciones, conversar con científicos internacionales, escribir un trabajo científico y crear una infraestructura para manejar de forma sencilla parámetros planetarios, pudiendo discernir por multiplicidad estelar o por tipo de binaria, cosa que no existía y que podría ser utilizado para hacer aún más cosas, además de gráficos de dispersión, especialmente a medida que el catálogo siga sumando más observaciones. Todas estas cosas, además de los resultados, es lo que obtuvimos del trabajo. Y como siempre, quedamos atentos a las inminentes reducciones del telescopio espacial TESS y las futuras observaciones del telescopio James Webb, siempre en lo que respecta a planetas en sistemas dobles. Muchas gracias.